Bien, bienvenidos nuevamente todos. Abra su Biblia, por favor, en Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Quiero compartir con ustedes un tema muy conocido, pero que tenemos que estar recordando en forma personal cada uno de nosotros. Y bueno, nuestro trabajo aquí en la iglesia es estarlos recordando también. Le he titulado Toma tu cruz y sigue a Jesús. Dile al de al lado, toma tu cruz y sigue a Jesús. El asunto es que yo veo, por ejemplo, en ciertas cartones o imágenes que ponen a personas literalmente cargando una cruz, pero pues no se refiere a eso el Señor en un sentido literal, porque ¿cuántos podrían ir a trabajar cargando una cruz? Es muy grande, pesada, y si vas en la combi no te van a dejar subir. Y si en tu carro, si es un carro chico, pues tampoco. Si tienes una pick-up o algo por el estilo, pues puedes poner una parrilla, pero súbela y bájala y cárgala. ¿Y en tu oficina cómo le harías? ¿Y en tu salón de clases cómo lo harías? O sea, a veces lo pensamos en forma literal. Jesús tuvo que cargar literalmente una parte de la cruz. Pero ahí fue crucificado por nuestros pecados. Fue bajado de esa cruz, fue llevado a una tumba que era de José de Arimatea. Fue esa tumba sellada con los religiosos judíos tenían un sello especial. Era una piedra muy pesada que rodaba en cierta pendiente y luego la sellaron como señal de que nadie podría abrirla. Y fue metido ahí Jesús, pero al tercer día resucitó, hermanos y hermanas. La tumba no pudo retenerle. Entonces, ¿qué significa cargar la cruz, tomar la cruz hoy en día para nosotros? Vamos a empezar este relato de Lucas 9. El llamado es para los discípulos de Jesús. Ahora, ¿quién es un discípulo? Es aquel que aprende, escucha, recibe la instrucción del Señor. Muchos le llamaban maestro bueno, ¿te acuerdas? Porque les enseñaba, pero les enseñaba como quien tiene autoridad, porque Él es Dios. Y entonces, un discípulo es aquel que recibe todo lo que nuestro Maestro Jesús nos dejó de instrucciones en su palabra y está dispuesto a seguir lo que Él dice que hagamos. Así como Él fue obediente al Padre, a todo el plan y el propósito del Padre, nosotros debemos escuchar y poner en práctica lo que Dios, en este caso Jesús, nuestro Maestro, nos dice. Ahora, hemos cantado que en nuestra vida Él ha sido bueno. ¿Para cuántos ha sido bueno? Entonces, ¿por qué menospreciamos lo que Él nos dice que hagamos y no lo hacemos? Como que no concuerda, ¿no crees? Bueno, fíjate lo que dice Lucas 9. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, diga discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Pero esto es a los discípulos. ¿Se acuerdan de unos exorcistas ambulantes cuando Pedro estaba en Samaria? Digo Pablo más bien, cuando Pablo
echó fuera un espíritu de una mujer que se dedicaba a la adivinación. Y ellos quisieron hacer lo mismo. ¿Y qué hicieron los espíritus? Les dieron una revolcada tremenda. Porque les dijeron, a Jesús conocemos y a Pablo también, que es un discípulo de Jesucristo. Es un fiel discípulo de Jesucristo. Pero ustedes, ¿cuántos estaremos así? Que parecemos. Por mucho tiempo, aquí en este crucero del Poder Judicial, antes de llegar aquí, había una jovencita chiquita que llevaba un uniforme escolar y pedía pues ayuda, ¿no? A veces ofrecía un mazapán o algo así. Y Roxana me decía, mira, pobrecita niñita, ¿se viene de la escuela o se viene preparada para irse a la escuela? Pero ahorita ya está, no sé cuántos años tendrá. Ya es una señorita. Ya no lleva uniforme y sigue haciendo lo mismo. Así que el uniforme no hace al estudiante, ¿o sí? Pero nosotros nos vamos con la finta. Y a veces le ponemos el nombre de cristiano a muchas cosas, o el pescadito, que ya no se usa tanto. Eventualmente he visto todavía por ahí. Pero eso no hace a un discípulo, ¿sí? Un discípulo va delante de su maestro, en este caso ahora la palabra de Dios, y el Espíritu Santo nos enseña y nos guía a la verdad. Y le creemos y hacemos lo que el maestro nos dice. Yo en mis tiempos los maestros eran diferentes ahora, y los alumnos también, pero los papás también, las leyes también. Y el maestro decía 2 por 2, 2 por 3, y nos dejaba tarea. ¿Y qué debíamos hacer? Hacer la tarea. Nuestros papás nos ayudaban, principalmente mi mamá, recuerdo. Mi papá estaba trabajando. Y ella también, porque en la casa también se trabaja muy duro. Y regresaba, y la maestra o maestro, ¿qué crees que era lo primero que pedían? Sus tareas. Imagínate nuestro maestro, Jesús, que nos diga, ¿hiciste lo que te dije? A ver la libreta. Pues antes usaba unos libretas, ¿no? Y teníamos las tablas de multiplicar y de todo ahí. Bueno, imagínate nuestro maestro preguntando tu tarea, lo que te dije que hicieras. ¿Qué le diríamos? Ay, se me olvidó, no tuve tiempo, no la anoté, etcétera. ¿Cuántos saben que hay miles de excusas? Es que si supieras todo el trabajo que tuve, es que si supieras, Él sabe todo. Así que no hay excusa, o si hay excusa. Entonces, fíjate, a los discípulos les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y les envió a predicar el reino de Dios. ¿A qué? A predicar el reino de Dios. ¿Qué misión nos dejó el Señor a nosotros? Predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que es de alguna manera el reino de Dios en nuestras vidas. Pero no solo eso, les envió a predicar y a sanar a los enfermos, y les dijo, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni lleven 2 túnicas. Fíjate, ¿qué era lo que estaba diciendo el Señor? Yo me voy a encargar de ustedes. ¿Cuántos confían en eso? Hacemos lo que Él nos dice y Él se encarga de nosotros.
Y en cualquier casa donde entren, quédense allí y de ahí salgan. O sea, no se van a querer quedar a vivir de ahí. O sea, Dios disponía el corazón de personas para que lo recibieran en su casa. ¿Cuántos aquí son hospedadores? Pocos. Bueno, el Señor les dijo, los van a recibir en una casa y ahí quédense hasta que cumplan su misión y de ahí salgan. Y donde no lo reciban, salgan de aquella ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos, y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. ¿Obedecieron los discípulos, sí o no? Sí. Dice, saliendo. Pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Así que el Señor no solo tiene poder y autoridad. ¿Cuántos saben que Él es el Todopoderoso? Y Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él tiene poder y tiene autoridad. ¿Sobre qué? Sobre todo y todos. Sobre los elementos, sobre toda su creación, valga, para reducirlo rápidamente. Porque tú y yo somos creación de Él también. Él nos formó en el vientre de nuestra madre. Entonces, Él tiene poder y autoridad sobre todo. En la historia de Israel vemos cómo en una batalla, cuando estaban conquistando la tierra prometida, el Señor detuvo al sol y a la luna para que Josué pudiera terminar una batalla y una conquista. ¿Tendrá autoridad el Señor? Sí. Cuando salieron de Egipto, ¿qué hizo con el mar? Lo abrió. Cuando cruzaron el Jordán, ¿qué hizo? Lo detuvo como en un montón el caudal del río. ¿Tendrá autoridad el Señor? ¿Tendrá poder? ¿Cuántos tienen cuestiones que dices, esto no, probablemente no hay solución? En Él hay solución a cualquier situación. Entonces, el Señor tiene el poder y la autoridad para que se predique el Evangelio y para hacer milagros. Porque la obra la hace Dios, no nosotros. Solo nos usa. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso dice que le confirió, le dio este poder y esta autoridad a sus discípulos. Ahora, si lo tienes el poder y la autoridad y no lo usas, ¿te acuerdas de los talentos? 10, 5 y 1. ¿Y qué hizo el de 1? Lo escondió. Estarías en la misma condición. Estarías escondiendo lo que Dios te dio para que se vea, para usarse. Es como si nos dio una nariz. A ver, no la uses. Nos dio una boca, no la uses. Nos dio unos ojos, no los uses. ¿Para qué nos los dio? Para usarlos. ¿Para qué nos dio a los que somos discípulos? Mira, aquí hay un asunto. Muchos piensan que son discípulos y no lo son. Porque para ser discípulo necesitas primero nacer de nuevo, ser hijo de Dios, ser una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Entonces eres hijo de Dios y eres discípulo de Jesucristo. Así que Él nos dio poder, fuerza, capacidad para hacer lo que Él nos dijo. No nos dijo con tus fuerzas. Es en el poder del Señor, hermanos. Imagínate, nuestras fuerzas no dan para tanto. Y nos dio autoridad. Significa el derecho a usar ese poder que Él nos dio. Ora por los enfermos. Ora por tus necesidades. Comparte el Evangelio. Ayuda al necesitado. Haz
Mira, Santiago dice que la fe sin obras, ¿qué es? Muerta. Que se vea. Dígale al de al lado que se vea. Ahora, los versículos del 3 al 5, los discípulos iban a tener la oportunidad de poner en práctica los principios que el Señor les había enseñado. Y debían confiar en Él para su provisión en sus necesidades materiales. ¿Cuántos aquí tienen necesidades materiales? ¿Quién crees que nos ha sostenido hasta el día de hoy? Él. ¿Ha sido fiel, sí o no? Sí. Hermanos, si ha sido fiel hasta hoy, la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él sigue siendo fiel. Sí. Él sigue extendiendo su mano sobre nosotros, hermanos. Así que les dijo, solo lleven lo necesario. Y hoy en día en el cristianismo como que se pretende otra cosa. No, dijo, no lleven su lunch ni dinero. Híjole, es retante esto, ¿no? ¿Y qué si nadie me recibe? Yo confío en que Dios dijo que Él haría algo. ¿O no? Sí. Dijo, no lleven dinero, no lleven alimentos. Y les dijo, ni bastón, o sea, ni báculo, en qué recargarse. Yo los sostengo, dijo el Señor. Yo les daré fuerzas, estén donde estén. Y dijo, y los que te reciban, ahí quédate, o sea, al que le compartas, que ores por él y todo, haz una obra más completa con ellos. Pero el que te rechace, ¿qué dijo? Solo sacude el polvo de tus pies en testimonio contra ellos y sigue adelante. Hay veces que nos clavamos con alguien que no quiere y no quiere y no quiere. Y hay muchos que quieren y no vamos. Ahora, no digo que dejes de insistir en el caso de nuestras familias y gente que... Pero no nos quedamos solamente ahí, hay muchas almas. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos ahí en Samaria? Levanten los ojos y vean los campos. Están listos para la siega, la cosecha es muy grande. ¿Y cuál mensaje era el que ellos predicaban en ese momento? El reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué se acercaba el reino de los cielos? Porque el rey estaba en la tierra en ese momento. Él estaba en el cielo por toda la eternidad, tomó forma de hombre y el rey vino a la tierra. Jesús, ¿qué predicaba? Lo mismo. Juan el Bautista, ¿qué predicaba? Arrepiéntanse. Dile al de al lado, ya arrepiéntete. Mira, hermano, esto es muy importante, el arrepentimiento. Hay muchas personas que fueron guiadas mal, que fueron enseñadas mal o dirigidas mal, o les compartieron de buena intención pero mal. Tú solo haz una oración y ya. Dios lo que quiere es sanarte y ya, bendecirte y ya. Dios quiere bendecirnos en todo, pero sobre todo necesitamos entrar por el arrepentimiento, hermanos. Porque la Biblia dice que no hay justo ni aún uno. Ni tu abuelita que eras, ni tu tío que... No hay justo ni aún uno. El único que ha vivido en la tierra y nunca pecó se llama Jesucristo. Entonces, ¿por qué predicaban el arrepentimiento? Porque es necesario, hermanos.
Cuando le compartas a alguien, mira, los que van a hospitales y van acá a misiones, tenemos algunas instrucciones. Y una de ellas es, no te olvides de esto, si no, pues no va a pasar nada. Lo que queremos es que tengan a Cristo en su vida. Porque ¿cuántos saben que Cristo cambia las vidas? ¿A alguien le cambió la vida el Señor? Entonces, Juan el Bautista decía, arrepiéntanse. ¿Y qué les decía a los religiosos? Víboras. Ahora, no era en el sentido literal de un animalito, sino en el sentido de su comportamiento, que había hipocresía, había veneno en sus palabras, en su forma de actuar. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Diga, aguas. ¿Qué va a venir? Mira, por nosotros los que somos hijos de Dios, discípulos del Señor, vendrá el Señor para llevarnos. Pero para los que rechazan al Señor habrá una ira de Dios venidera. Y venían los soldados, los policías municipales o estatales o federales. ¿Y nosotros qué hacemos? Pues ya les había dicho, arrepiéntanse. Dejen de extorsionar y de robar. ¿Cuántos dicen amén? De andar ahí haciendo cosas. Confórmense con su salario. ¿Eso les dijo, sí o no? Sí. Ay, híjole. Entonces, ahí hubo algunas muestras de ciertos tipos de personaje. Pero el asunto para todos, ¿cuál era? Arrepiéntete. O sea, reconoce que has pecado, que has ofendido a Dios y pídele perdón y arrepiéntete. ¿Qué es arrepentirse? A ver. Es volverse al Señor. Es ir en una dirección y dar un giro de 180 grados. Nada más 180, ¿eh? Muchos dicen, no, yo hasta 360. No, te vas a seguir para donde mismo. 180 grados. Ya no hago lo que antes hacía. Ya no hablo como antes hablaba. Ya me siento mal cuando veo cosas que antes me complacían. Cuando escucho a personas hablando como antes hasta me reía del... No te rías de las majaderías ni de los chistes groseros o rojos o lo que quieras. De otros. Es como si estuvieras aceptando. Entonces, arrepiéntanse, decía Juan. Cuando Juan fue atrapado por Herodes, ¿te acuerdas? ¿Por qué fue hecho prisionero? Porque le dijo, arrepiéntete, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Siempre ha habido maldad, ¿sí o no? Porque la maldad no es de una época, esa está en el corazón del hombre. Y tú ves películas, puedes ver películas de cualquier nación, de cualquier continente. ¿Y qué encontramos? ¿Qué vemos? Lo mismo. Borrachos, mujeriegos, mujeres así, hombres así, jóvenes así. Pecadores. Porque el pecado no discrimina. A todos los agarra. Mira, Mateo capítulo 4, cuando Jesús empezó su ministerio, en Lucas habla de el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha enviado a sanar a los quebrantados, pero quise tomar Mateo 4 porque agrega esta parte. Versículo 12 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías. En Isaías capítulo 9 está esta profecía, cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles,
El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Quién era esa luz? Jesús. Él es la luz del mundo. Me gusta que dice gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mira, lo dijo Juan. Los profetas constantemente se lo decían al pueblo de Israel: arrepiéntanse y vuélvanse al Señor. Lo dijo Juan, lo dijo Jesús. ¿Qué hizo Pedro en Hechos capítulo 2? A los primeros convertidos, valga la expresión, después de que él empezó a predicar, y los confrontó. Ustedes mataron al dador de la vida, al Cristo, al ungido de Dios. Y se compungieron de corazón. Eso los impactó. Porque les dijo: ustedes lo mataron, pero resucitó. Ellos lo habían visto. Habían estado con él. Juan lo dice de otra manera: lo que vimos con nuestros ojos, oímos con nuestros oídos y palpamos con nuestras manos. Eso es lo que les predicamos. Entonces, les dice Pedro a su pregunta: ¿qué haremos? Arrepiéntanse y conviértanse al Señor. ¿Sigue siendo eso lo mismo hoy en día? Es necesario. Nadie se puede convertir sin haber arrepentimiento. Arrepiéntanse, dijo Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. Era un llamamiento a una vida nueva, una vida diferente, una moral diferente, una vida espiritual diferente, porque eso es una preparación para estar en el reino de Dios, hermanos. ¿Quién crees que está presente hoy con nosotros? El Rey, hermanos. Cuando Herodes mandó matar a Juan el Bautista, esto lo encuentras en seguida ahí, en Juan 9, versículo 7, dice que oyó las cosas que hacía Jesús. O sea, se corrió la voz de que sanaba a los enfermos, predicaba nuevamente el arrepentimiento y estaba perplejo, dice aquí, desconcertado, confuso. ¿Qué está pasando? Porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos. Otros: Elías ha aparecido. Y otros: algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: miren, a Juan yo lo hice decapitar. Me trajeron su cabeza en una bandeja. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. ¿Pero logró ver a Jesús? No, porque procuraba verle solo para satisfacer algún deseo carnal o de a ver qué está pasando, quién eres. Pero no porque quisiera arrepentirse. Él siguió con su mala vida. Diga, mala vida. Qué bueno que el Señor nos sacó de esa mala vida, ¿no creen? Yo no me canso de darle gracias. Nos sacó de nuestra mala manera de vivir. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Herodes lo vio hasta que se lo llevaron antes de ser crucificado. ¿Y qué hizo? Nada, nada absolutamente. El versículo 10
continúa este pasaje de Lucas 9 con Jesús teniendo compasión de la gente. Y dice que los apóstoles a los que había enviado regresaron y le contaron todo lo que habían hecho. Y le han de haber dicho, bueno, hay otro, cuando envió a los 70, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús estaba contento, porque los estaba preparando a ellos. ¿Quién quiere que se prepare hoy en día el Señor? Diga yo. Dile al de al lado, tú también, no te hagas. Ay, no, tú, es que tú, pues tú, no, todos, diga todos. Y dice que regresaron y dice, y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Quería tener un tiempo de intimidad con ellos. Pero la gente supo que Jesús estaba ahí. Y le siguió y él les recibió, diga, gloria a Dios. Mira, nunca vemos a Jesús diciendo, estoy cansado, no, dile que no. Diga, gloria a Dios. Ahorita si nosotros vamos delante del Señor, ¿te recibe sí o no? Sí. ¿Y te atiende sí o no? Sí. ¿Y por qué no vamos? A muchos no nos... ya fui el domingo a la reunión. Pero Él es nuestro Señor, quiere tener comunión todos los días con nosotros. En la siguiente quiero compartir sobre la comunión con Dios que debemos tener los discípulos, hermanos. Les recibió y les hablaba ¿de qué? Del reino de Dios. Y sanaba a los que necesitaban ser curados. Y avanzó el día. Imagínate la multitud. Y entonces los discípulos le dijeron, no, pues ya diles que se vayan a buscar su comida y a ver dónde duermen, porque ya es tarde. Versículo 13, y Jesús les dijo, denles ustedes de comer. Ahora, nosotros podemos darles de comer en lo literal a algunos, pero el llamado es a darles la leche espiritual, no adulterada, la palabra de Dios, hermanos, para que crezcan como hijos de Dios. ¿A quién le dice que les des de comer? A ti, a tus hijos, enséñales, a tus nietos, enséñales, a los que estén cerca, enséñales, a los que les compartes, dales de comer de la palabra de Dios, hermano. Aquí era literal. Y ellos dijeron, es imposible. Y hoy muchos cristianos dicen, no, pues es imposible. No pretendemos que vamos a compartirle a todo el mundo, pero a los que podamos sí. A los que estén a nuestro entorno, a nuestro alcance, a esos debemos compartirles. Y entonces Él les dijo, ustedes denles de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pececillos. Tú conoces la historia. ¿Qué dijo el Señor? Tráiganlos. Los tomó, dio gracias, los bendijo, oró al Padre, los partió, les dio a sus discípulos. Los 12 llegaron con un canasto. Imagínate, el Señor es maravilloso. Traigan en qué repartir. Llevaron canastos. No dice el tamaño, pero deben haber sido más o menos grandes. Y entonces les dio, y ellos empezaron a repartir pan y pescado, todo lo que quisieran. Dios es bueno, hermanos. Y entonces dice que le repartieron a todos, todos comieron hasta saciarse y les quedaron 12 cestas, una para cada uno. Y eran como 5,000 hombres. ¡Wow! ¿Habrá algo imposible para Dios?
con 5 panes. Por grandes que sean, si es una sema de tinguindín, ¿sí las conocen? Pues no alcanza, aunque fueran 5 semas de esas. O 5 virotes como en Jalisco, que se hacen unos virotones de este tamaño. Y 2 pececillos. Y puede ser, no sé qué peces había ahí en el mar de Galilea, pero imagínate 2 sardinitas, tú sabes que las sardinitas. Pero Dios es bueno, hermanos. Y usó a sus discípulos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él quiere usarte a ti también, hermano y hermana. Pero necesitas tomar tu cruz y seguirlo a Él, escucharlo a Él, hacerle caso a Él. Qué bueno que Él no es como mi maestra de primer año de primaria. ¿Sabes cómo aprendí a leer? Tenía un cable de luz torcido, como 3, 4, gruesecito. A ver, léame la página tal. ¡Pac! En la cabeza. ¿Y sabes qué? Dios es bueno. De un día a otro aprendí a leer. ¿Serio? Dígame la lección. Y que se la doy. Se quedó hasta sorprendida la maestra. No, ya los llegues estaban duros. Así que, discípulos, lleven el evangelio a los demás. ¿Qué necesita la gente hoy en día? ¿Más dinero? Sí. ¿Seguridad? Sí. ¿Paz? Sí. Muchísimas cosas. Pero eso un día va a terminar, la inseguridad, el uso del dinero, los alimentos, las cosas, el calor, el frío, etcétera. Un día se va a acabar. Lo que necesitan es a Cristo en sus vidas, como Señor y Salvador, como Maestro. Y Dios es tan bueno que nos ayuda en todo lo demás. Porque Él produce en nosotros por su Espíritu Santo amor, gozo, paz en medio de todas estas cosas. Tranquilidad a pesar de lo que sucede a nuestro alrededor. Versículo 28. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con Él los discípulos. ¿Quiénes estaban con Él? Los discípulos. ¿Con quién estás tú? No, con medio mundo, menos con Jesús. Y con los que hacen esto y con los que hacen aquello y en aquella fiesta. No digo que no vayas, también disfrutamos la vida. Pero, ¿qué haces todos los días? Y considera qué tanto estás con Jesús. Y ahí va a haber algo que probablemente salte. Y los discípulos estaban con Él. Y les preguntó Jesús diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron lo mismo que vimos que le habían dicho a Herodes. Ellos respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que algún profeta de los antiguos que ha resucitado. Si te fijas, pues ellos lo habían escuchado también, lo mismo que le dijeron a Herodes. Y él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy? Porque lo que le interesa es nosotros. ¿Quién pensamos que es Jesús, hermanos? Porque a veces pensamos que pues ya está en el cielo. Pero Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Dice que está sentado a la diestra del Padre con todo el poder y toda la autoridad. Él sigue siendo nuestro intercesor, nuestro abogado
y nuestro mediador con el Padre. Y la gente piensa que solo está ahí en una cruz. Y van y le tallan y le hacen. No, Él no está muerto, Él está vivo y tiene todo el poder y toda la autoridad. Es increíble. Al entender esto, nuestra vida cambia, hermanos. Le dijo, ¿ustedes quién dicen que soy? Entonces respondió Pedro. No quiere decir que era algo que todos ya tenían en su corazón, los 12. Pedro dijo, el Cristo de Dios. ¿Quién es Jesús? El ungido de Dios, hermanos. El Cristo, el Mesías prometido por Dios. El Salvador prometido por Dios. El que traería libertad prometido por Dios. Así que después de la alimentación de los 5,000 viene esta gran confesión que Pedro es el portavoz ahí. Jesús no se sentía satisfecho con lo que la gente decía y ellos pues a lo mejor pensaban algo similar. Porque fíjate, el pensamiento de las demás gentes era que era como uno de otros hombres que han servido a Dios, Juan el Bautista, Elías o alguno de los profetas. Aunque hubieran dicho, es el más grande que hemos conocido por todo lo que hace, obviamente ninguno de los otros profetas hizo lo que él hacía, pero seguía siendo uno entre los demás, aunque tuviera el primer lugar. Y Jesús quería que ellos tuvieran claro quién es Él. ¿Tú tienes bien claro quién es Jesús? Es Dios, el Salvador del mundo, hermanos. Quien murió por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Derramó toda su sangre para limpiarnos de todo pecado. Y resucitó para decirnos, todo lo que prometí es verdad. Y vendrá por nosotros nuevamente. Pero fíjate lo que dijo Jesús mismo de Él. Alguien, en Hebreos, por ejemplo, el escritor de Hebreos dice que sin genealogía, o sea, no había un precedente de él, así como ¿quién? ¿Se acuerdan? Melquisedec. Sin comparación, único. Nuestro Salvador es único. No hay dos salvadores ni tres, no hay dos mediadores ni tres, hay un solo mediador, un solo Salvador. Pero vamos a ver nada más 1, 2, 3 pasajes de qué dijo Jesús, de quién era Él. Juan 10:30. ¿Qué dijo Jesús? Yo y el Padre, uno somos. Di gloria a Dios. O sea, Él es Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Los tres son un solo Dios. Entonces, ¿sería igual que Juan el Bautista? ¿Juan alguna vez dijo eso? ¿Quién eres? Le preguntaron. Soy la voz de uno que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Porque Él ya venía. Preparando estaba Juan el camino. Nunca se atribuyó. Porque si le preguntaron, ¿eres tú el Cristo? Dijo, no soy. Yo no soy. Pero Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy, y no puedo entrar en el yo soy porque ustedes ya saben, representa la deidad.
Pero Él dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Dale un aplauso al Señor, hermano. Todo verdadero discípulo debe saber quién es Jesús. En Juan encuentras los yo soy de Jesús. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta del redil. Yo soy la resurrección y la vida, etcétera. Ese es Jesús, hermanos. A ese Señor servimos. De Él somos discípulos. Y Él no trae un alambre ahí retorcido para darnos. Él está lleno de amor, de gracia y de verdad. Y si nos disciplina, diga qué bueno. Porque es mejor que nos discipline a que nos deje estrellarnos por ahí. El apóstol Juan, nada más para cerrar estos pasajes, en Juan 1 dijo, en el principio era el verbo, hablando de Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero me voy a las palabras de Jesús, literales. Él es el ungido de Dios. Y cuando el Señor ve que los discípulos han entendido quién es Él, Él empieza a profundizar en su enseñanza y a decirles cosas que hasta ese momento no les había dicho. Ahora, ¿cuántos quieren entender con más claridad todo lo que Él nos está diciendo en su palabra? Bueno, depende de tu corazón y de tu entendimiento, nuestro entendimiento de quién es Él. Ellos ya sabían que Él tenía poder y autoridad y que les había delegado y que podían hacer cosas. Pero ahora lo habían hecho hacer milagros como la alimentación de los 5,000 y muchos otros. Pero ahora el Señor empieza a ir más a fondo con ellos. Y les habla de la cruz, versículo 21. Pero Él les mandó que a nadie dijeran esto, o sea que Él era el Cristo, el ungido de Dios. Porque Él no quería que se pusieran obstáculos para su meta, que era la cruz. Y se los encargó rigurosamente diciendo, y aquí empieza el Señor, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Híjole, esto ya les cambió. Habían visto poder y autoridad, unas manifestaciones maravillosas del Señor. Y ahora les dice, voy a morir, me van a menospreciar, voy a padecer muchas cosas. Los ancianos, o sea, los gobernantes y los principales sacerdotes y los escribas me van a rechazar. ¿Qué les estaba diciendo a sus discípulos? Que se prepararan. Era algo asombroso lo que Él estaba diciendo. Ellos veían que era un hombre justo, sin pecado, un hombre que hacía solo bienes, ningún mal se encontraba en Él. Y dicen, me van a hacer esto y esto y esto, y voy a morir. Yo creo que eso los impactó totalmente. Pero era la meta de Jesús. Él nunca fue desobediente a la voluntad del Padre. ¿Qué dijo?
Todo lo que el Padre me dijo que hiciera, eso es lo que hago. ¿Y qué tal aplicará a nosotros? ¿Todo lo que el Señor nos dice que hagamos, lo hacemos? Creo que ahí debemos trabajar, ¿no, hermanos? Naturalmente, al escuchar ellos esto, era como que un choque, porque era contrario a lo que ellos esperaban que el Mesías hiciera. Los hombres judíos, la población de Israel, esperaban un caudillo que levantara una guerra contra los opresores y destruyera al enemigo. Pero él les dice, no, voy a morir. Debe haberlos sacudido, ¿sí o no? A nosotros ya ahora no nos impacta tanto porque conocemos la historia hasta Apocalipsis, lo que sucedió y lo que va a suceder. Ellos podrían haber pensado, pues si es el ungido de Dios, el Mesías, pues nosotros hemos leído que Él va a traer libertad. Sí, ¿lo va a hacer sí o no? Sí. Pero todo en su debido tiempo. Primero necesitaba morir para que tú y yo tengamos vida eterna. Si no hubiese muerto por nuestros pecados, ¿cómo estaríamos nosotros? Muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y estaríamos esperando solo la ira de Dios. Así que Él es más sabio que nosotros, ¿sí o no? Hagámosle caso, hermanos. Versículo 23. Y decían a todos, y decía a todos, aquí ya es a todos. Acá a los discípulos, a los 12, ahora es a quién, a todos los que le escuchaban. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la va a perder. ¿Alguien podrá salvar su vida? Espiritualmente hablando, nadie. Muchos piensan que por obras, por estar en una religión o por asistir a una iglesia. No. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Ahora, también aplica al que quiera vivir su vida como a él le gusta y como el mundo lo hace, la va a perder. Pero el que pierda esa vida que aparentemente es la mejor, que el mundo dice que es la mejor, la fama, el poder, todo, conocer, viajar todo el mundo, si puedes hazlo, no importa, pero eso no es lo que mueve tu corazón. Dice, pero el que pierde todo eso o lo considera como no lo más importante, salvará su vida, porque lo más importante es Jesús. Jesús señala su futuro próximo e invita a sus discípulos a seguirle. ¿Cómo murieron algunos de sus discípulos? Igual en una cruz. Otros decapitados, otros quemados, otros comidos por fieras impresionantes. Pero habían entendido quién era Jesús. Negar aquí significa renunciar a hacer lo que nosotros queremos o como nosotros queremos. Y reconocer que Él es nuestro Señor en todas las áreas de nuestra vida. Hacemos las cosas como Él dice, como Él quiere. ¿Se acuerdan de Naamán, el general sirio? Tenía todo lo que el mundo quiere: fama, poder, dinero, etc. Era valeroso, pero leproso. ¿Y qué hizo el Señor?
lo transformó desde su corazón, hermanos. No solo lo sanó, ahí en 2 de Reyes 5, después si quieres lo lees. Él vino y él pensó que Eliseo iba a salir, iba a extender su mano, a orar por él, y iba a ser sanado. Pero Elías le dijo a un siervo, ve y dile que se meta al Jordán, tú conoces la historia. Y que se enoja. Y ya se iba, y sus siervos, con mayor sabiduría, le dijeron, si te pidiera algo extravagante, ¿qué hacer? ¿Lo harías para ser sano? Dijo, pues sí, yo creo que ya había hecho muchas cosas. Pues te está pidiendo solamente métete al río. Pero su orgullo no lo dejaba, decía, los ríos en Siria son mejores que el río Jordán. No se trata de que sea mejor o que no sea mejor, de lo que se trata es hacer las cosas como Dios dice. Y se comió su orgullo. Lo voy a decir de otra forma, se tragó su orgullo. Y descendió de la carroza o del caballo. Y se tuvo que desvestir para entrar al río Jordán y se sumergió 7 veces. ¿Cómo salió su piel? Como de un bebé. Es un dato interesante, como de un bebé. Es una piel maravillosa, nueva. Pero además fue transformado en su corazón. Dijo, ahora reconozco que no hay Dios sino solo en Israel. Y no ofreceré sacrificios a ningún otro Dios, ni a sus sirios, ni a ningún otro, solo a Jehová, el Dios de Israel. Eso es lo que quiere el Señor que dejemos. Nuestras maneras de disfrutar la vida, de gozar la vida, de vivir la vida, y lo hagamos a la manera de Él. Tomar la cruz significa escoger la vida que Él vivió. A ver, vamos a ver qué vida vivió. Tuvo la oposición de sus seres queridos. ¿Qué decían sus hermanos? Vete. No creían en Él. Es más, en Nazaret no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad. Hizo unos cuantos por la incredulidad de ellos. Entonces necesitamos entender esto. Tomar la cruz es esto. ¿Alguien en su familia le han dicho, algo te lavaron el cerebro? ¿Te hicieron algo mal ahí? Y ya no te juntan, y ya no esto, y ya no aquello. Bueno, es lo mismo. Jesús padeció eso. Estar consciente de que el mundo nos va a criticar y nos va a reprobar. No, hombre, estás mal. Recuerdo que nuestros hijos decía gente cercana en la familia, los estás traumando, déjalos que disfruten la vida, que se vayan a los antros, que fumen, que tomen, que... ¿Están frustrados? No digas porque estoy yo aquí, ¿no? Después le preguntan. Llegó un punto donde ellos eran muy seguros de quiénes eran en Cristo y ellos decían, ni se me antoja, para nada. Porque muchos dicen, yo voy nada más para ver qué se mueve ahí, no fumo, no tomo, no. ¿Y qué tal bailas? ¿Y qué tal otras cosas? ¿Y qué tal platicas? ¿Y qué cosas escuchas? Bueno, nos van a criticar. ¿Alguien lo ha criticado aquí por ser cristiano? Qué bueno, que te sigan criticando. ¿Qué hicieron con Jesús? Lo criticaban. Porque sanaba enfermos en el día de reposo, porque... Oye, si tu buey decía, se cae a la zanja en el día de reposo, ¿lo dejas que se muera ahí? Decía, no, y yo voy a dejar a este hombre o a esta mujer que tiene años padeciendo porque es día de reposo, ¿cómo está? Diga, no. Sí que ten en cuenta que tomar la cruz es esto.
Muchas veces dejar familia, casa, tierras, las comodidades de esta vida. ¿Qué pasó en la gran persecución? Salieron huyendo de Jerusalén, dejaron casas, familias, todo, se fueron, pero iban predicando a Cristo en todos lados. No estaban acongojando. Ay, mi casita, ¿qué hizo la esposa de Lot? Mi casa y mis joyas. Y se volvió estatua de piedra. No volteemos atrás. Pongamos la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. ¿Qué significa más tomar la cruz de Cristo? Depender totalmente de Dios. ¿Qué les dijo? No lleven bastón, no lleven lunch, no lleven dinero, no lleven 2 mudas. Nada. Depender totalmente de Dios. ¿Qué hacía Jesús? Dependía de Dios. Con 5 panes y 2 peces dijo, Padre, y hubo un gran banquete. ¿Qué otra cosa representa tomar la cruz? Hablar de un mensaje que no es popular. ¿O es muy popular el cristianismo, el mensaje del evangelio? Arrepiéntete, ¿es popular? Y conviértete. No, eso es retrógrada. Y si le dices a alguien que es homosexual, arrepiéntete y conviértete al Señor y serás salvo. Porque pueden ser salvos, ¿sí o no? A un borracho, a un drogadicto, a un asesino, a un ladrón, etcétera. Pero para muchos es ofensivo el mensaje. Arrepiéntete. ¿De qué me voy a arrepentir? Muchos quieren casi que Dios les pida perdón. Acusan a Dios. Tomar la cruz significa muchas veces quedarte solo. ¿Cuántos han visto que el cristianismo es... Híjole, yo doy gracias a Dios por sus vidas, porque tengo hermanos y familia y amigos en Cristo. Porque muchos amigos, mucha familia nos han dejado solos. Pero tenemos a Cristo. El que está en Cristo nunca está solo. Así que eso representa tomar la cruz. No, nomás, siempre lo invitamos y nos habla de sus cosas. O te dicen, podemos hablar de todo, pero no empieces con lo de la Biblia. Pues entonces, ¿de qué te voy a hablar? ¿Puedo hablar de fútbol? Sí, también, pero mi tema principal es arrepiéntete y conviértete a Jesucristo, para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio y bendiciones a tu vida, una nueva vida. ¿Qué más significa tomar la cruz de Cristo? Ataques contra nosotros, por los religiosos, por otros grupos religiosos, aún por hermanos en Cristo. ¿Qué decía Pablo? Peligros de los de mi nación y peligros entre los hermanos. ¿Cómo murió Pablo? Casi solo. Dijo cuando escribió la última carta, solo Lucas está conmigo. Ven pronto tú porque estoy solo. Pero Cristo estaba con él. Sufrimientos por causa de la justicia. ¿Sufrió Jesús? ¿Y tú? No tanto. Calumnias. ¿Qué significa principalmente? Muerto al yo y al mundo. Porque el mundo va a tratar de... Pablo dijo, no te amoldes al mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. No, renunciamos a yo, es que yo. No, ahora es él. Pero también significa que el que toma la cruz y sigue al Señor
tendrá una vida maravillosa con Él. Significa que Él galardonará a los discípulos fieles. Instintivamente le sacamos a la cruz porque representaba muerte. Pero aquí, ¿cuántos dicen, yo voy a tomar mi cruz? No sé si me estoy explicando todo lo que representa. Cambiar muchas cosas que antes, de hecho, eran hasta más importantes por las que son importantes para el Señor. Nuestra mente muchas veces se niega a creer que Dios quiera eso para nosotros. Pero la palabra de Cristo no es todos vengan y tomen su cruz. No, si alguno quiere, es tu decisión muy personal. Pero también no excluye a nadie. Si alguno quiere, venga. Y pues a nadie le gusta sufrir, ni ser rechazado, ni nada, pero viene en el paquete. Pero hay cosas mucho más grandes después de eso, hermano. Él nos da poder para seguir adelante en medio de todo esto. Realmente esta es la verdadera vida cristiana. Desafía al mundo. ¿Cómo está el mundo? Es una locura hoy en día el mundo. Pero también hay una ausencia de ansiedad en nuestras vidas. ¿Alguien aquí está ansioso? Porque queremos orar por ti, porque Dios nos da paz. No hay una ansiedad. Nos sentimos satisfechos con lo que Dios hace en nuestras vidas. Versículo 25, voy terminando. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Fíjate, es lo opuesto. ¿Estás dispuesto a tomar la cruz? Ve lo que pasó con Jesús. Ahora, no, pues ve. No, yo voy a comerme el mundo. Ok. Jesús sabía que el deseo de las riquezas materiales podría ser un freno contra la entrega total al Señor. Por eso dijo, a ver, voy a parafrasear. Supongamos que alguien pudiera guardar todo el oro y la plata de todo el mundo. ¿Te puedes imaginar? Salomón tuvo la plata como montones de piedras, porque tenía muchísima y tenía oro. Pero era una parte. Imagínate todo el oro y la plata del mundo. Suponiendo que alguien pudiera ser propietario de todos los terrenos, fincas, casas, edificios, de todo el mundo. Que tuviera todos los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Y los de México y los... Pero pierde la vida. ¿De qué le sirvió? Porque el día que uno muere, dejas todo. Entonces, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Es una mala elección. La mejor elección es tomar la cruz y seguir a Jesucristo. Mira, esta vida es muy breve y por algunas cuantas cosas terrenales o carritos terrenales, es que es un Porsche, hermano, es un Ferrari, juguetitos pues vamos a llamarles terrenales. Es que tengo un penthouse en Cancún, es que por algunas cuantas cosas de esas perderás tu alma y pasarás toda la eternidad en el infierno. Porque el que se avergonzare de mí, de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Otra cosa es
muchos se avergüenzan de decir que son cristianos, que creen en Jesús. Y es una trampa terrible del enemigo. Es totalmente irracional avergonzarnos, que la criatura se avergüence de su creador, que el perdonado se avergüence de aquel que le perdonó todos sus pecados. ¿No es irracional? Así que no seamos cristianos de iglesia solamente. Tomemos nuestra cruz cada día, estemos dispuestos a hacer lo que Jesús dice, vivir como Él dice que vivamos. Y entonces, lo poco que tengamos que padecer aquí, el día que estemos con Él, será como nada. Digan nada. No nos acordaremos de los sufrimientos, de las persecuciones, del abandono. El apóstol Pablo en Romanos 8 lo decía de esta manera: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son nada comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dale un aplauso al Señor. Recuerda esto, Jesús dijo: los que sufren conmigo reinarán también conmigo. Más allá de la cruz está la gloria. La recompensa está fuera de toda proporción. Es como si los sufrimientos no son como una semillita de mostaza y las bendiciones son incomparables. Así que, ¿qué vas a decidir, hermano y hermana? Yo sé que has escuchado muchas veces este pasaje, pero no sé si se te había explicado qué representa. Pero probablemente hoy el Señor nos lleve a tomar una decisión. Estoy dispuesto. Y no voy a andar cargando un madero. Voy a vivir como el Señor quiere que viva, sin avergonzarme de Él, dándole gloria a Él, predicando el Evangelio, aunque me rechacen, aunque me agredan, aunque todo lo que ya vimos. Ponte de pie. Yo tuve un compañero de trabajo cuando tenía 18 años que llegué a estudiar aquí, y él era cristiano. ¿Cómo me burlaba de él? En serio, o sea, literal. Tenía 2 Biblias en su escritorio. Y como me veía que estaba yo viviendo mi gran vida en el mundo, me decía: Rito, no, mira lo que Dios dice. Ni me acuerdo qué me decía, ni le ponía atención. Decía: sí, hermanito Lalo. Y me reía de él. Es más, lo ofendía en muchas cosas. Así que ahora, si alguien me ofende, se ríe de mí, digo: ahora entiendo lo que es tomar la cruz. Y un día, ¿te acuerdas que supo que ya predicaba yo y que va a la iglesia? Y al final se me acerca y me dice: ¿qué pasó, Rito? Lo abracé y le dije: hermano Lalo, perdóname. No entendía. O como dijo el ciego de Juan 9, lo único que sé es que antes no veía y ahora veo. Es
Espero que veamos, hermanos, el llamado que tenemos delante. No es a ser religiosos como otros, no, es a vivir una vida como la que vivió Jesús, bendiciendo, ayudando, dándole gloria a Él en todo. Y Él nos dará su poder y su autoridad. Pero sobre todo, cuando estemos con Él, seremos muy, muy bendecidos. Dale un aplauso al Señor. Los deseos de este mundo, la vanagloria de la vida, desvían el corazón lejos de ti. Qué gran desafío es hacer tu voluntad, vivir en santidad para ti. Quiero amarte más que nada y más que nadie. Jesús, tú eres la vida. Separado de ti, nada puedo hacer. Apegado a ti, quiero vivir. Los que aman este mundo, enemigos son del Padre. Pero yo no quiero estar lejos de ti. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. Tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús. Nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, viviré para adorarte y no volveré atrás. Y no volveré atrás. Y no volveré atrás. Pues el Señor le bendiga, hermano. Estamos despedidos. Vaya.